Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a seguir resolviendo problemas de equilibrio químico. Bien, el problema dice lo siguiente: a 400 grados centígrados el amoníaco se encuentra disociado en un 40%. Fíjense que el grado de disociación viene ahora en porcentaje. Para hallarlo en tanto por 1, que es como se debe de expresar, pues lo dividimos por 100. 40,0 entre 100, 0,400. Y ahora tengo la presión total del sistema en el equilibrio, que es 710 milímetros de mercurio, pero hay de pasarlo a atmósfera. Recordemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Luego si dividimos entre 760, 0,934 atmósferas. Lo doy con 3 cifras significativas porque todos los datos me lo están dando con 3 cifras significativas. También tengo la temperatura, y la temperatura es 400 grados centígrados, pero hay que pasarlo a Kelvin, que sumando 273 sería 673 Kelvin. Vamos a hacer ahora nuestro cuadro. Aquí tenemos el cuadro, no hemos puesto las concentraciones en equilibrio, puesto que no hay un dato de volumen. Vamos a traspasar ahora los datos. Me dicen que me piden las presiones parciales de cada especie en el equilibrio cuando la cantidad inicial de amoníaco es 4,00 moles. Pongo aquí 4,00. Moles que reaccionan, pues 2x, de esto nada, porque no hay nada. Moles formados, pues de esto no se forma nada, de esto se formarán pues x moles, y de esto pues 3x moles. Y moles en equilibrio, los que había menos los que reaccionaron o los que se han formado. Bien, me miden las presiones parciales de cada especie en el equilibrio. Para eso, recordemos que la presión parcial se puede expresar de un gas como su fracción molar por la presión total. Y la fracción molar de un gas era el número de moles de ese gas partido por el número total de moles gaseosos. Y eso es lo que voy a hallar el número total de moles gaseosos en el equilibrio, que será sumar todo esto que hay aquí, sumar este que está aquí, 4 menos 2x, más x, más 3x. 4 menos 2x, más x, más 3x, que sería 4 menos 2x más 4x, que es 4 más 2x. Ese es el número total de moles en el equilibrio. Luego la presión parcial del amoníaco será su fracción molar por la presión total. La fracción molar del amoníaco pues son los moles de amoníaco, que los tengo aquí. Estos serían los moles de amoníaco, estos que están aquí. Estos serían los moles de amoníaco en el equilibrio, ¿de acuerdo? Ahí los tenemos, partido por el número de moles totales, que los calculé antes, que están aquí, 4 más 2x. Este es el número total de moles. Pues ese es el que voy a poner. Y ahora tenemos que multiplicar por la presión total, y la presión total la tenía yo aquí. Esta es la presión total, 0,934 atmósferas. El problema me da como dato el grado de disociación. Lo tenemos aquí, 0,400. Y el grado de disociación tenemos que recordar que se podía definir como el cociente entre los moles reaccionantes partido los moles iniciales. Los moles reaccionantes son estos que están aquí, 2x, partido por los moles iniciales, que eran 4,00. Luego esto sería 2 entre 4, pues aquí quedaría un 2. X partido por 2. Luego x sería igual a 2 alfa. Bueno, pues ya simplemente puedo sustituir aquí x por su valor. 4, ya no voy a poner 4,00, sino 4, menos 2x, que sería 2 por 2 alfa. Partido por 4 más 2 por 2 alfa. Multiplicado por 0,934. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir alfa por 0,4. Esto sería 4 menos 2 por 2, 4 por 0,400 partido 4 más 2 por 2, 4 por 0,400 por 0,934. Y eso en atmósferas. Bien, si nosotros operamos me da 0,400 atmósferas. Luego la presión parcial del amoníaco efectivamente es igual a 0,400 atmósferas.
que es lo que me daba en el resultado. Vamos a calcular la presión parcial de nitrógeno y de hidrógeno. En ambos casos será la fracción molar de cada uno de los gases por la presión total. La fracción molar de nitrógeno sería el número de moles de nitrógeno, que es X, partido por el número total, que es 4 más 2X, por la presión total. Sustituyo X por su valor, 2 alfa, 4, 2 por 2 alfa es 4 alfa, por 0,934. Y ahora sustituyo alfa por su valor, que era 0,4, ¿no? 2 por 0,4 partido por 4 más 4 por 0,4 por 0,934. Y eso me da 0,133 atmósferas. Esa sería la presión parcial del nitrógeno. Aquí la tenemos. Bueno, daba 0,134, bueno, más o menos. 0,133 nos ha dado a nosotros. Y ahora vamos con la presión del hidrógeno, que nuevamente su fracción molar. ¿Cuál es la fracción molar del hidrógeno? Pues el número de moles del hidrógeno, que es este que está aquí, 3X, partido por el número total de moles, 4 más 2X, por la presión total. Y ahora nuevamente sustituyo alfa por su valor. Lo que hacemos es sustituir X por su valor, que es 2 alfa, esta X por 2 alfa. Sería entonces 3 por 2 alfa, sería 6 alfa, más 4 por 2 alfa, sería 2 por 2 alfa es 4 alfa, por 0,934. Y como alfa era 0,40, pues sustituyo alfa por 0,40 y queda, y obtenemos que la presión parcial del hidrógeno es 0,400. Bien, ahora en el segundo apartado me piden el valor de K sub P. Tengo que recordar lo que era K sub P, que es la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Serían las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos por la presión parcial del reactivo elevado también a su coeficiente estequiométrico. Si sustituyo los valores, obtenemos finalmente el valor de K sub P, que es 0,0532, que es lo que nos decía el problema, que el resultado que debía de dar. Vamos a continuar con el siguiente problema. Dice, el COCl2 gaseoso se disocia a 1000 Kelvin según ese equilibrio que tienen ahí. Me pide que calcule el valor de K sub P cuando la presión del sistema en el equilibrio, estamos hablando de la presión total, es 1 atmósfera. Esa es la presión total. Y el grado de disociación, el 49%. Como me da bien en porcentaje, dividir por 100. Ya tengo que el problema tiene dos cifras significativas, ¿verdad? 1,0, 2 y 0,49. El 0 no cuenta a la izquierda, también 2. Bien, vamos a formular el equilibrio y nuestra tabla de siempre. Como no tengo volumen, pues no voy a poner concentraciones. Además me pide el valor de K sub P, luego lo voy a hacer por las presiones parciales. Moles iniciales, pues no sé cuántos son, voy a poner N, no los conozco. Moles que reaccionan, pues X. Y moles formados, pues si reaccionan X, pues es de esto X y de esto X. Moles en equilibrio, N menos X, X y X. Ahora bien, ¿qué relación tiene alfa con X? Pues que alfa es el cociente entre los moles que reaccionan partido los moles iniciales. Es decir, X partido los moles iniciales, que es N. Luego, si despejamos esta X de aquí, me daría X igual a N por alfa. Es decir, que yo puedo sustituir aquí todo, donde hay X, poner N alfa. Bien, y la K sub P la saco a partir del cociente entre las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos partido por los reactivos. Es decir, la K sub P sería esto que hemos formulado aquí. Luego yo tengo que hallar las presiones parciales. Recordemos que la presión parcial de un gas es su fracción molar por la presión total. ¿Y qué es la fracción molar? Pues el número de moles del gas
partido por el número total de moles, por la presión total. ¿Y cuál es el número total de moles? Pues el número total de moles gaseosos será sumar todos estos moles. N menos N alfa, que son los de COCl2, más N alfa, que son los moles en equilibrio del monóxido de carbono, más N alfa, que son los moles en equilibrio del cloro, más N alfa. Este y este se simplifica, N más N alfa. Estos son los moles totales. Luego yo tendría que dividir los moles de COCl2 en el equilibrio, que es N menos N alfa, partido por los totales, que es N más N alfa, por la presión total, que era 1,0. Bien, voy a sacar factor común N arriba y abajo. Esto es importante que lo hagáis, porque si no, no tenéis N. Pero N se simplifica, ¿lo veis? Entonces, la presión de este gas, del COCl2, sería 1 menos alfa partido por 1 más alfa por 1, que es lo mismo. Y esto sería, si alfa es 0,49, esto daría 0,34 atmósferas. Pues vamos a calcular también ahora la presión parcial de los otros dos gases, de los productos del monóxido de carbono y la presión parcial del cloro, que son iguales, puesto que sus moles en equilibrio son iguales. Es decir, sería su fracción molar por la presión total. La fracción molar de cada uno, que es la misma. N alfa partido por el número de moles totales, que es N más N alfa, por la presión total, que es 1. Como antes, saco factor común N abajo, N y N se simplifica y me quedaría alfa partido por 1 más alfa por 1. Es decir, alfa partido por 1 más alfa. Y eso sería igual a 0,329 atmósferas. Y ahora simplemente sustituyo aquí en la expresión de K sub P. Presión parcial del monóxido de carbono y del cloro, que era igual, 0,329 por 0,329. Partido por la presión parcial del COCl2, que es 0,34 atmósferas. Y esto me daría 0,32. Sin unidades, puesto que es una constante de equilibrio que es adimensional. Que es lo que me da el problema que debe de dar como resultado. 0,32. Bien, este es el problema. El cloruro de nitrosilo, NaOCl, se disocia según el equilibrio que me dan. Y me dicen que cuando se calienta a 350 grados, vamos a pasar esta temperatura a Kelvin, sumando 273. Una muestra de cloruro de nitrosilo que pesa 1,75 gramos, pues esto vamos a pasarlo a moles, ¿vale? ¿Cómo se pasa a moles? Pues un mol de cloruro de nitrosilo es la masa molecular en gramos, y por eso me dan las masas atómicas. La masa molecular del NaOCl, del cloruro de nitrosilo, pues sería la del nitrógeno, 14, más la del oxígeno, 16, más la del cloro, 35,5. Es decir, esto sería 65,5. Luego un mol de cloruro nitrosilo son 65,5 gramos. Y si yo divido los gramos 1,75 entre la masa molecular, 65,5, obtengo el número de moles de cloruro de nitrosilo, que es 0,0 pues 267 moles de cloruro de nitrosilo. Vamos ahora a formular nuestro equilibrio y la tabla que hemos hecho siempre. Este es el equilibrio. ¿Lo podemos multiplicar por 2? No, tenemos que poner el equilibrio tal y cual nos lo den, porque si no cambia la constante de equilibrio y cambiarían los datos. Los datos están referidos a este equilibrio. No he puesto el gas, pero ya sabemos que es homogéneo, que todos son gases. Entonces, ponemos siempre nuestra tabla, moles iniciales, moles que reaccionan, moles formados, moles en equilibrio y concentraciones en el equilibrio. Bien, ahora lo único que tengo que poner son los moles de cloruro de nitrosilo, 0,0267 moles, de esto no hay nada y de esto no hay nada. Los moles que reaccionan X, moles formados, pues serían, en este caso X, y en este un medio de X, o X partido por 2, que es lo mismo. Los moles en equilibrio, pues los iniciales
0,0267 menos los que reaccionaron, y aquí pues los que reaccionaron porque inicialmente no había nada. Y las concentraciones en equilibrio pues sería dividir esto pues por el volumen, que en este caso es 1 litro. X partido por 1 y 1/2 de X partido por 1. Tenemos la presión total, tenemos el volumen, podemos calcular el número de moles total. Presión total por el volumen es igual al número de moles total por R y por T, ¿verdad? Entonces yo puedo despejar de aquí el número de moles totales, que sería la presión total por el volumen partido por R y por T. La presión total, 1,75. El volumen, 1 litro. R, 0,082 y la temperatura, 623 Kelvin. Y calculo el número de moles total, que es 0,0343 moles. Y el número de moles total se relaciona con X, porque yo puedo hallar aquí también el número de moles totales en el equilibrio, sumando. Pues sumando estos moles, más estos, más estos. Y eso me daría 0,0267 menos X, más 1/2 de X. Menos X y más X se simplifican y esto me daría 0,0267 más 1/2 de X, que es 0,5X. Y estas dos cosas deben de ser iguales porque ambas son el número de moles total en el equilibrio. Los igualo y así despejo X y me da 0,0152. Bien, ahora solamente tengo que recordar lo que es alfa, el grado de disociación, que son los moles que reaccionan partido los moles iniciales. Los moles que reaccionan de cloruro de nitrosilo eran X. Y los moles iniciales pues eran también de cloruro de nitrosilo 0,0267. Si yo sustituyendo X por su valor que tenemos aquí, entre 0,0267, obtengo el valor de alfa, que me daría 0,57. Este es el resultado del problema, lo que vale alfa. El grado de disociación, 0,57 o el 57%. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.